8:01 de la mañana, 7:01 en las Islas Canarias. Es la mañana de Federico. En el radio les estamos informando desde las 7 en punto de la mañana, ya con nuestro horario veraniego, pero empezamos a las 7 y no nos vamos de aquí hasta las 12 del mediodía. A partir de las 10 con Isabel González, toda la actualidad de la Crónica Rosa y, por supuesto, mucho más contenido y mucha más información. Y hoy tenemos un broche de oro muy dulce, pero con un toque, digamos que a manchego, a queso especial que le puede poner a su gusto si desea, un queso fresco, un queso, en fin, vamos a hablar de una tarta exquisita tradicional y que hoy, bueno, pues merece un espacio en este programa. No les voy a decir nada más porque luego Isabel González les va a desvelar toda la información y no voy a ser yo quien se lo va a reventar. Pero bueno, hoy, como les digo, con un broche muy dulce a nuestro programa. Tenemos mucha información, empezando por el tiempo. Suben las temperaturas, se nota ya en algunos puntos de la península, como en Córdoba, donde se van a alcanzar máximas de hasta 40 grados. Las mínimas siguen estando encabezadas por Burgos, Soria y Palencia. Allí la mínima es de 13 grados. Y ya les digo que prácticamente todos los cielos van a estar despejados en nuestro país, en España, salvo en algunos puntos de Galicia, de Asturias y de Cantabria, donde se esperan chubascos débiles. Es la mañana. Es radio. Seguimos muy pendientes de La Gomera. Allí los ciudadanos afectados son 12.700 por ese corte de luz que les mantiene absolutamente a oscuras y sin ningún tipo de cobertura eléctrica a esta hora de la mañana. Solo 2.500 clientes han recuperado la electricidad a través de esos grupos electrógenos que se han instalado, y la compañía lo que está pidiendo es paciencia porque no queda otra, pero la situación es realmente lamentable y preocupante porque llevan muchas horas ya sin poder tener electricidad en sus domicilios. Recuerdan también que esta electricidad, estas grandes infraestructuras como los hospitales, los aeropuertos, que funcionan con normalidad y que por tanto los primeros servicios y los servicios fundamentales y básicos no están comprometidos. En cualquier caso, ojalá se resuelva este problema lo antes posible. Bueno, a esta hora de la mañana tenemos que contarles que esa relación epistolar que tanto desagrada al presidente del gobierno, que al parecer está más acostumbrado, no sé si al WhatsApp, no sé si al mensaje a través de Instagram, no sé si a través del Twitter, no sé si a través de Hangouts, no sé exactamente en qué red social se mueve el presidente del gobierno, pero a juzgar por lo que dice en esa carta de respuesta a Alberto Núñez Feijóo, no parece que el documento sea de su agrado. Es más, llega a decir que en estos momentos en los que nos encontramos en la actualidad disponemos de medios más ágiles para la interlocución. Bueno, mejor nos iría desde luego a los españoles si nos escribiésemos más cartas y menos WhatsApps. Al menos esto es lo que pienso yo. Pedro Sánchez desde luego no ha podido evitar, se lo decía a las 7 de la mañana, esa soberbia, esa chulería que le caracterizan en esa carta de respuesta a Alberto Núñez Feijóo. Hombre, una cosa es responder con rotundidad y rechazar ese, digamos, invitación a ese encuentro antes del próximo día 17 de agosto, que es cuando se constituyen las Cortes, a tener un encuentro bilateral entre los representantes de las dos formaciones más votadas, Partido Popular y Partido Socialista. Partido Popular la que ganó las elecciones, se lo recordamos a Pedro Sánchez, y otra cosa es directamente despacharle con un par de bofetadas, que es lo que ha hecho Pedro Sánchez, dando una muestra más de su mala educación, de su escasa altura política y de esa soberbia que desde luego es lo menos que necesita nuestro país en estos momentos tan complicados. Hoy explica Federico Jiménez Los Santos en el artículo que pueden leer en libertadigital.com, lo han podido leer a lo largo de todo este fin de semana, que el apoyo al liderazgo de Feijóo no es una opción, sino que es una necesidad. Y es una necesidad porque es el único liderazgo que ahora mismo puede derrocar a Sánchez para evitar que esa estructura y ese modelo de Estado que nos dotamos entre todos nosotros en el año 78 quede absolutamente destruido por Sánchez y por los suyos. Y los malos están por la labor. Los malos están por la labor, por mucho
que hayamos podido escuchar, y por mucho que digan algunos en contra o que hagan pensar que esto no es así. Según acabamos de conocer, la cúpula de Esquerra Republicana ha pedido, fíjense ustedes, también por carta a Junts, sumar esfuerzos para negociar con el PSOE una investidura. Les estoy contando una noticia de última hora que acabamos de conocer. Esta cúpula de Esquerra Republicana ha escrito una misiva, de nuevo en el diario independentista Ara. Ahora les contaré por qué el diario independentista Ara se está convirtiendo en el portavoz absoluto de las negociaciones entre los independentistas y los proetarras también. Bueno, pues en esta misiva publicada por el diario Ara y que viene firmada precisamente por la cúpula de Esquerra Republicana, está firmada por el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, también por el presidente republicano Oriol Junqueras, la secretaria general Marta Rovira y el candidato al Congreso de Barcelona, Gabriel Rufián. En esta carta, los firmantes exigen la amnistía, la autodeterminación y abogan por dar respuesta a las necesidades de la gente. Y aquí, como ya saben ustedes, vuelven otra vez a meter lo de Rodalíes, la financiación autonómica, en fin, defienden que la negociación con el Estado debe continuar tras reivindicar los acuerdos alcanzados en esa mesa de diálogo establecida con el propio Pedro Sánchez. Como más seamos, más capacidad tendremos de negociar cosas. Si todos remamos en la misma dirección, somos mucho más fuertes. Los republicanos recuerdan también al Partido Socialista que no tienen ninguna mayoría alternativa, por lo que ven en los 14 diputados independentistas en el Congreso una palanca. Anda, mira, esto me suena a algo, ¿no? Me suena al Fútbol Club Barcelona, como una palanca que han instado a aprovechar. Ya hasta utilizan la terminología barcelonista, ¿no? El PSOE debe ser consciente de que si quiere gobernar su país deberá respetar el nuestro. Esto es lo que advierten los republicanos, como les digo, en esta carta que se acaba de conocer a través del diario Gara. En este mismo del diario Ara, perdón, en este mismo diario independentista, Puigdemont ofrecía una entrevista este mismo fin de semana y decía lo siguiente: Pedro Sánchez no será presidente con los votos de Junts. No puede serlo. ¿Por qué? Por muchas razones, pero le diré una muy clara. Pedro Sánchez miente e incumple. Y como ya lo ha hecho varias veces, exactamente qué sentido tiene para nosotros hacer presidente a un mentiroso y a un incumplidor. Bien, en esta misma entrevista le preguntaban a Puigdemont por su relación con la Esquerra Republicana de Cataluña, y he de decirles que las palabras de Puigdemont hacia su socio independentista no eran desde luego buenas. Decían que no entendían la relación que tenían entre ambos, que no podía entender cómo le podía comprar un coche averiado a una persona que siempre miente. Pero la realidad es esta: Esquerra Republicana de Cataluña ofrece un acuerdo a Junts y, si se dan cuenta, ya hablan de los 14 diputados independentistas. Esto lo que nos hace ver es que, lógicamente, tanto Esquerra como Junts van a ir juntos y van a pretender tener ese grupo parlamentario propio, que va a ser fundamental para sus intereses, para los intereses de los independentistas y, por supuesto, también para los intereses de Sánchez, porque la fuerza que tenga ese grupo en el Parlamento le puede dar a Sánchez al mismo tiempo la presidencia del Congreso de los Diputados, que la va a volver otra vez a reclamar el Grupo Socialista, y, por supuesto, también la composición de la mesa. Yolanda Díaz era también entrevistada este fin de semana en La Voz de Galicia y ella, a pesar de lo dicho por Puigdemont, decía lo siguiente: Non teño dúbida que haberá goberno de coalición. As votacións que tivemos o pasado domingo deixaron claro dúas cousas: que validan as políticas do goberno progresista, e dúas, que a cidadanía do noso país quere seguir avanzando. Isto creo que foi o que se xogaba no pasado domingo, e temos un país que quere máis e que quere máis democracia e máis dereitos. Sí, haberá goberno de coalición. Sí, habrá gobierno de coalición, más democracia y más derechos. Difícilmente un país puede tener más democracia cuando ese gobierno lo integran aquellos que quieren romper el país, los prófugos de la justicia, los golpistas y los proetarras. A fin de cuentas, esto es lo que reclama Yolanda Díaz, un gobierno de coalición. Luego enmarca esto en el marco constitucional, pero ojo, porque ya son varias las voces que se han escuchado a lo largo de los últimos días que dicen absolutamente lo contrario,
necesario y que además hablan directamente y abiertamente de una reforma de la Constitución para ampliar, digamos, ese margen y que esa reforma, ese referéndum, esa amnistía pueda estar incluso amparada por nuestra propia Constitución. Hoy es preguntado por Puigdemont, el dirigente del PNV, Aitor Esteban, en el diario El País, y ojo porque sugiere la intromisión del poder político en el judicial. Dice Aitor Esteban que haría falta buscar una solución política a la situación. Dice, si es el juez Llarena, añade, no hay solución. Bueno, pues hasta aquí podíamos llegar. Claro, uno se pregunta, bueno, es que ya no hay, es que esa intromisión política en el mundo de la justicia no se ha producido ya, por ejemplo, con el nombramiento de Cándido Conde Pompidou al frente del Tribunal Constitucional. Pues sí, efectivamente, pero que lo diga abiertamente el dirigente del PNV, el presidente del PNV, para buscar, digamos, una solución o un encaje a ese referéndum de autodeterminación y a esa amnistía dentro del marco legal constitucional, pues no deja de ser algo grave y por tanto se lo tenemos que destacar. Lander Martínez, que es diputado electo por Sumar en Vizcaya, decía precisamente esto, y va en esta línea en unas últimas declaraciones que ha hecho en Radio Euskadi, la misma emisora donde hace tan solo unos días Eneko Andueza, que es el responsable del Partido Socialista Vasco, del PSE, en esta misma emisora decía exactamente lo mismo: si hay que reformar la Constitución, pues se reforma. Nosotros siempre hemos considerado que la Constitución nos da un montón de herramientas. Más allá de futuros cambios, de futuros planteamientos que se requerirían, ¿no? La Constitución da herramientas de descentralización, reconocimiento nacional, reconocimiento competencial, en fin, de construcción de un Estado federal o confederal, incluso con carácter asimétrico, que permite bastante margen. Nosotros siempre hemos hecho una apuesta por modernizar la Constitución española y desde luego adecuarla a los tiempos que estamos viviendo, ¿no? La Constitución española tiene 45 años y creo que ha pasado el tiempo suficiente para modernizarla, para renovarla y para que esa Constitución mire al futuro. Y en el ámbito territorial yo creo que por todos es sabido que el Partido Socialista Obrero Español apuesta por un modelo federal. Bueno, pues yo creo que las cosas están bastante claras y además hay determinados dirigentes o responsables políticos que están diciendo cosas claras en determinados foros como avanzadilla, y además hay que escucharles, y por eso es importante ponérselo aquí para que ustedes sepan por dónde va la cuestión, ¿no? Y que no se llamen ustedes a engaños. Por eso, con ese ofrecimiento ya rechazado por Sánchez de ese encuentro con Feijóo, con esa mala educación, con ese rencor, con esa escasa altura política, desde luego Feijóo con ese ofrecimiento considero yo que da una lección de democracia. Por supuesto que el Popular preveía que todo esto se iba a despreciar, que su respuesta iba a ser un portazo en la cara del presidente en funciones, pero bueno, pues esa talla política también demuestra las circunstancias en las que estamos, y por eso es tan necesario que de una vez por todas el Partido Popular y Vox, o Vox y el Partido Popular, aclaren cuál es la relación que quieren tener a partir de ahora. Y de esto también se está hablando mucho últimamente. No es lógico que Moreno diga que Vox da más miedo que Bildu y Esquerra al electorado, y que luego su partido pida el voto a Vox para la constitución de determinados gobiernos regionales y determinados ayuntamientos. ¿A qué electorado se estaba refiriendo Moreno, el presidente de Andalucía, en esa entrevista en El Mundo? ¿Al de izquierdas, que se ha demostrado que nunca va a votar al Partido Popular, o al de Vox, que ya se ha ido y que de momento no vuelve? Así que esto sería necesario que por parte de ambas formaciones se aclarasen. En cualquier caso, y en este punto, otra referencia que no podemos olvidar es el papel que está ejerciendo Otegi en toda esta negociación, y que se establece, digamos, como mediador, o al menos así se ofrece, entre Junts, entre Puigdemont y el Partido Socialista, precisamente, bueno, pues para promover ese acuerdo y alcanzar ese pacto de gobierno. Este fin de semana hemos vuelto otra vez a tener noticias de los proetarras, también de Otegi, y precisamente este fin de semana era un fin de semana muy simbólico, porque en el municipio de Calviá, en Mallorca, se recordaba a los 2 guardias civiles asesinados por la ETA en el año 2009. ¿Qué tal, Silvia Ribeiro, de nuevo? ¿Qué tal, Rosana? Buenos días. Pues era la presidenta balear Marga Proens quien presidía
el homenaje a los agentes Diego Salvá y Carlos Sáenz de Tejada, asesinados por la ETA hace 14 años en la isla en acto de servicio. El atentado en el que murieron fue el último cometido por la banda terrorista en territorio español. En el acto en memoria de los guardias civiles, el alcalde de Calviá, el popular Juan Antonio Amengual, ha apelado a la memoria para no olvidar los cientos de asesinatos cometidos por los etarras. Porque fueron años de terror, años en los que ETA quiso doblegarnos como sociedad, derrotarnos como país. ETA le hizo la guerra a España. Si podemos tener memoria para defender la democracia, para defender la unidad de los demócratas, para defendernos de los que atentan contra las vidas y de los que atentan contra la Constitución. Y mientras la familia de Iñaki Mendiluce, ertzaintza asesinado por la ETA, ha emitido un comunicado en el que denuncia que el gobierno vasco ha permitido al etarra que acabó con su vida acudir al dentista sin vigilancia policial a pesar del riesgo que entraña. Recuerdan los familiares que Mikel Otegi, el asesino, estuvo más de 6 años fugado de la justicia y que tras ser detenido fue condenado a 34 años de cárcel, de los que aún le quedan más de 10 por cumplir. Reconocen que se sienten humillados y tachan de deleznables las palabras del asesor del gobierno vasco en materia penitenciaria. Jaime Tapia alegaba hace unos días que este asesino acudió solo al médico por economía de gasto. Bueno, pues a las 8:17 de la mañana, 7:17 en las Islas Canarias, estamos en comunicación con Manuel Jiménez Larraz. Él es hijo de Manuel Jiménez Abad, el diputado de las Cortes de Aragón, presidente del PP de Aragón, recordado por todos. Manuel, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por atendernos a esta hora de la mañana. Hace unas semanas quedó visto para sentencia el juicio en donde se juzgaba a los asesinos de tu padre, a Mikel Carreras Segorbe, a Arias Ata, a Miren Itxaso Zaldúa. ¿Para cuándo conoceremos la sentencia? ¿Tendremos conocimiento de la sentencia? ¿Tenéis la familia noticias? No tenemos noticias. Imagino que ya tenemos que esperar a después del mes de agosto y bueno, a ver cómo acaba todo esto. Bueno, se da la circunstancia, Manuel, de que precisamente Ata, el asesino de vuestro padre, previsiblemente, pues ha sido precisamente, últimamente se ha negado a declarar en otro juicio que se ha desarrollado en la Audiencia Nacional, en este caso por el asesinato en Sangüesa de 2 policías. E Interior, no sé si como muestra de su colaboración con la justicia, y por supuesto hablo en tono irónico, aunque la ironía ya sabemos que no funciona nunca en la radio, pues le ha premiado con una estancia en la cárcel de Martutene antes de regresar a su cárcel en Francia, donde está pudiendo recibir a sus familiares, a sus amigos, estar teniendo vis a vis, locutorios. Esta situación es realmente lamentable, ¿no?, por parte del Ministerio del Interior, que por cierto ya lo hizo con Cherokee hace unos meses. Pues sí, y la verdad es que las víctimas pues las vivimos lógicamente con desasosiego, porque además no parten de nada acordado, ni debatido, ni nada por el estilo. Son medidas que van adoptando muchas veces en función probablemente de lo que consideren que son sus intereses partidistas en un momento dado, y bueno, la verdad es que evidentemente dañan mucho pues lo que esperan las víctimas del Estado que sus familiares representaban. Da la sensación de que ese reagrupamiento de los asesinos etarras, de los presos etarras en las 3 cárceles vascas, al final ha sido una manera de, una puerta de entrada, digamos, a su libertad, debido también a las noticias que estamos teniendo de todos esos terceros grados concedidos en unas circunstancias extrañas y al mismo tiempo muchos de ellos revocados por la propia Audiencia Nacional, ¿no? Sí, es como tú dices. Al final yo creo que hay una confluencia de intereses que están conduciendo a que se tomen determinado tipo de decisiones que yo creo que erosionan sin duda lo que tiene que ser los principios de un Estado de Derecho, en aras de proteger el interés de unos determinados partidos. Da la sensación de que se quiere normalizar, ¿no?, determinadas situaciones, por ejemplo, estos encuentros de Ata en la cárcel de Martutene con sus familiares y con sus amigos, los anteriores que mantuvo Cherokee. Acabamos de contar la información de este etarra que acudió solo al médico y al dentista por economía de gasto, dice el responsable del gobierno vasco, de normalizar
determinadas situaciones, desde luego, que no deberían ser normales, ¿no? Y que la sociedad, digamos, que las asuma como tal. Sí, y se normalizan demasiadas cosas y ya no solo en relación con estos comportamientos o conductas que se les permiten a los presos de ETA. Y yo creo que en las últimas semanas estamos viendo cómo a la hora de hacer hipótesis sobre las posibles mayorías que puedan conformar un posible gobierno, ya se naturaliza absolutamente que uno de los apoyos que va a tener el gobierno del PSOE, en el caso de que efectivamente se presente la investidura, es el de Bildu. Hasta hace unas semanas eso era algo que lógicamente se combatía y se discutía desde los más diversos ámbitos, y ahora es algo que se da por absolutamente seguro, y nos centramos única y exclusivamente en el escándalo que supondría que fuese Puigdemont y Junts per Catalunya quienes apoyaran al gobierno al eventual gobierno de Pedro Sánchez. Entonces es verdad que poco a poco el paso del tiempo, hace que naturalicemos actuaciones o conductas o acuerdos que hace tan solo unos meses probablemente no hubieran sido admisibles. Me parece muy interesante lo que estás diciendo, Manuel, porque efectivamente estamos centrándonos en Junts, en el prófugo golpista de la justicia, y sin embargo estamos normalizando el que Bildu pueda ser un interlocutor válido y formar parte de ese gobierno, bueno, como ya lo ha hecho, pero en cualquier caso incluso con un Otegi haciendo las funciones de mediador. Yo cuando empecé mi carrera periodística, ya por el año 98, pues conocí a tu padre y el trabajo que hacía tu padre como presidente del Partido Popular de Aragón. Es verdad que yo era muy joven y que por aquel entonces, pues quizá no entendí, ¿no?, la dimensión política de tu padre, que era un político muy querido, además por personas de los distintos ámbitos, ya no de sociales, empresariales y políticos, sino también de diferentes sensibilidades políticas en Aragón, y no solamente en Aragón, a nivel nacional también. Así ha sido recordado y así su memoria lo ha recordado durante todos estos años. Pero Manuel, sé que es complicado, pero ¿qué análisis haría tu padre en la situación actual en la que se encuentra España? ¿Cuál sería su respuesta política ante la encrucijada en la que ahora mismo nos encontramos? Pues no lo sé, porque es muy difícil de saber. Lógicamente vive en un contexto completamente distinto que el que existe ahora. Yo creo que hay algunos fenómenos que probablemente le llamarían enormemente la atención. Y yo creo que el principal de ellos es la extraordinaria polarización que existe hoy en día en nuestra sociedad. Y cómo ese espacio central de moderación que él tanto defendía, en el que él se sentía tan cómodo, ese espacio de defensa de los valores democráticos de nuestra sociedad, de los principios constitucionales, de los derechos y libertades de los ciudadanos, ese espacio central en el que tantos años, pues se han reunido los partidos mayoritarios de este país, pues ese espacio cada vez va quedando más vacío. Y ese es el núcleo esencial de nuestra democracia. Y creo sinceramente que el hecho de que pues uno de esos partidos principales en los que se ha sustentado la gobernabilidad de nuestro país durante tantos años necesite para gobernar pues el apoyo de partidos radicales y extremistas y algunos con el pasado que recordabas como el de Bildu, pues hace que ese punto de encuentro que suponían toda esa defensa de los valores constitucionales pues poco a poco se vaya difuminando y el diálogo interpartidista sea cada vez más complicado. Y eso nos hace una sociedad mucho más débil y fragiliza nuestra cultura democrática, y creo que es algo que tenemos que ser conscientes de que tenemos que cuidar. Como hay que cuidar también la memoria, ¿no? Y la memoria de las víctimas y de personas como la de tu padre, desde luego hay que mantenerla y viva para las futuras generaciones, ¿no? Me parece interesante el caso del asesinato de vuestro padre, en el sentido de que finalmente, cuando ya se daba prácticamente por perdido, porque estaba a punto de archivarse, porque han pasado los años y los años y los años, sin embargo, el trabajo de las fuerzas y de los cuerpos de seguridad del Estado
todo los investigadores, ¿no?, que estaban seguían la pista, dieron finalmente con ese dato que permitió esa identificación, ¿no?, por parte de tu hermano, en este caso la ratificación, ¿no?, de los asesinos de tu padre, y esto hizo que finalmente el caso no se archivara. ¿Crees que este es el camino, esta es la vía que hay que seguir para que esos cerca de 400 todavía asesinatos que quedan por resolver en nuestro país no se queden precisamente sin ser juzgados? Sí, absolutamente, y es un trabajo enormemente complicado. Yo creo que estos 22 años que han pasado desde que asesinaron a mi padre, entre otras cosas, han puesto de manifiesto el valor de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que yo creo que han estado trabajando incansablemente, con absoluta discreción y además en el más estricto anonimato para que el caso del asesinato de mi padre no se archivara. El terrorismo de ETA fue desapareciendo paulatinamente de las portadas de los medios de comunicación, pero sin embargo ellos nunca permitieron que este asunto dejara de estar entre sus prioridades. Y esto es muy relevante, lo ha sido para mi familia y evidentemente lo tiene que ser para esas familias de más de 400 víctimas del terrorismo que todavía no han visto resarcido con justicia, bueno, pues el asesinato de sus familiares. Y yo digo que quienes respetamos profundamente la democracia, quienes creemos en esos principios que preconiza y renunciamos expresamente a la violencia para defender nuestras ideas, y renunciamos también a la venganza como forma de reparación ante quienes nos agreden, nos hemos esforzado en desterrar el odio, pero a cambio exigimos a este Estado de Derecho que nos ampare frente a quienes han quebrado cruelmente los más elementales valores de nuestra democracia. Y el mayor amparo que nos pueden ofrecer es el de la justicia. Por eso yo creo que esta actuación callada, silenciosa, durante 22 años, pues ha sido imprescindible para que de alguna forma guardemos lógicamente esa confianza en el Estado de Derecho al que nuestros familiares defendían y representaban y por lo que fueron asesinados. Cabe destacar también esa labor silenciosa, pero también importantísima, que hacen personas como la abogada de tu familia, Carmen Ladrón de Guevara, a la que conocemos aquí y bueno, la hemos entrevistado en varias ocasiones y mandamos desde luego un saludo muy cordial, o asociaciones como Dignidad y Justicia en su empeño, ¿no?, por seguir descubriendo, ¿no?, y quiénes fueron los asesinos de todas estas personas que todavía quedan por resolver en esos casos. Por último, Manuel, claro, yo, si no estoy equivocada, tú eres padre de 2 niñas pequeñas, ¿no?, si no estoy mal informada. Sí. Sí. Y a mí me preocupa especialmente la cuestión de la memoria, del recuerdo, ¿no?, del recuerdo de todas estas personas que hicieron tanto por nuestro país y que ya no están entre nosotros, y ese blanqueo o ese olvido al que muchos pretenden hacerles llegar. ¿Cómo se le explica a 2 niñas pequeñas, a 2 menores, quién fue su abuelo y lo que supuso para la construcción de este país en democracia? Pues no siempre es agradable, pero es verdad que se les tiene que explicar. O sea, que yo creo que el fútil sacrificio de mi padre no puede ser absolutamente en balde. Y yo creo que el recuerdo, más allá del más privado, lógicamente, que trato de trasladarles a mis hijas, yo creo que el recuerdo en general del fenómeno del terrorismo, de lo que vivimos durante tantos años, es fundamental. Primero porque yo creo que es importante, es verdad que nuestra democracia tiene muchos problemas, pero hay cosas de las que también podemos sentirnos orgullosas, y es que fuimos capaces de derrotar al terrorismo de ETA, a los asesinatos, mediante la utilización única y exclusiva de las vías que nos proporcionaba nuestro Estado de Derecho. Y en eso España es un país del que nos podemos sentir muy orgullosos, porque ni Estados Unidos, ni Israel, ni Alemania en su momento, ni Francia, ni el Reino Unido mantuvieron ante la amenaza terrorista la misma firmeza de convicciones que nuestro Estado de Derecho. Y creo que ese es un elemento que tenemos que aprovechar también para fomentar esa identidad cívica, inclusiva, por encima de las distintas sensibilidades nacionalistas o ideológicas que jalonan nuestro país, ¿no? Pero y por otro lado creo que también es muy importante, porque a veces y la gente joven especialmente cree que el estado natural de las cosas es vivir en un estado democrático, y no es así, y basta con mirar
hacia Ucrania, o basta con mirar otros periodos de nuestra historia, como para darnos cuenta que efectivamente todo esto que damos por sentado, todo esto que damos por garantizado, se puede desmoronar súbitamente llevándonos, bueno, pues a territorios más ásperos en los que vivir una vida que al fin y al cabo es solo una. Y creo que eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, tenemos que trasladarlo a esta gente que probablemente, o a esta gente joven que probablemente no haya sido todavía consciente de la fragilidad de nuestra democracia, y tenemos que hacerlo para preservarla, lógicamente. Bueno, pues Manuel Jiménez Larraz, muchísimas gracias por atender nuestra llamada a esta hora del día. Muchas gracias y un saludo cordial. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, hay que recordar que estamos pendientes de conocer, lógicamente, el resultado de esa sentencia que nos comentaba Manuel, que probablemente ya venga y se conozca, se comunique a las partes a finales del mes de agosto, pero quizá, bueno, pues esta decisión se tome con anterioridad, unos días antes. Recordamos que la Fiscalía pedía para los dos etarras, para Ata, para Mikel Carrera y para Miren Itxaso Zaldúa, 30 años de prisión. 30 años de prisión para los dos etarras que acabaron con la vida de Manuel Jiménez Abad y que fueron identificados por Borja, por el hermano de Manuel, que iba con su padre a la Romareda porque iban a asistir a un partido de fútbol en el que jugaba el Zaragoza. Así que, bueno, estaremos muy pendientes y, lógicamente, si se conoce la sentencia y se comunica, tendrán cumplida información cuando se sepa y cuando la conozcamos. Vamos a tomarnos un Ibudol, que para el dolor de espalda, de cabeza, el Ibudol es perfecto. A ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte o a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar, ni agua. Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en stick pack para aliviar el dolor. También Ibudol en comprimidos. Adultos y niños a partir de 12 años. Al dolor, Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Es La Mañana de Federico. Es Radio. Bueno, son ya las 8:34 de la mañana, 7:34 en Canarias. Silvia, vamos a recordar a los oyentes cómo se pueden poner en contacto con nosotros. El teléfono es el 648 91 92 60. Hacías alusión hace unos instantes a esa carta que acaba de enviar la Esquerra a Junts, pidiendo que negocien y que vayan de la mano. Bueno, en esa misiva hablan abiertamente de que lo volverán hacer. Y queremos trasladar hoy la siguiente pregunta a los oyentes. ¿Qué hará Sánchez después de esta claridad pasmosa en esa carta? ¿Seguirá adelante con esas negociaciones? ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar? Y tras escuchar el testimonio de Manuel Jiménez Larraz, creo que imposible no preguntarse qué es lo que está fallando en España para que se hayan normalizado los pactos con Bildu, con los proetarras, de esta manera. Es un problema social, es un problema que parte de la educación, de los políticos, de dónde surge, porque hemos contado también aquí, Rosana, muchas veces, ni siquiera los estudiantes de periodismo saben, conocen la historia de ETA, del terrorismo en España. Y quizás de Miguel Ángel Blanco. ¿Cuántas veces hemos preguntado, verdad, por Miguel Ángel Blanco? Preguntamos por Miguel Ángel Blanco porque, claro, el movimiento que surge, la ola que surge, ¿no?, en esas 48 horas en donde era su sentencia de muerte, todo el mundo lo conocía, ¿no? Claro, pues surge un movimiento social masivo en donde todo el mundo se echa a la calle. Y claro, no deja de ser muy sintomático el hecho de que ya haya una generación de españoles que no reconoce a Miguel Ángel Blanco, ¿no? A pesar de lo que supuso, como digo, su asesinato, ¿no? Para España, ¿no? La conmoción que supuso y esa ola de movimiento social en contra de la banda terrorista ETA, que, bueno, iba de punta a punta de España, ¿no? Entonces, bueno, por eso es llamativo, y lo que tú dices encima, en las facultades de periodismo, que se supone que, bueno, pues al menos historia de España hay que estudiar, ¿no? Oye, pues todo esto se lo podemos trasladar a los oyentes y les escuchamos, ¿no? Por supuesto, a partir de las 9:30, 10 menos 20 aproximadamente, 648 91 92 60. Perfecto, pues una pausa y empieza ya nuestra tertulia, hoy con Carlos Cuesta, Pablo Planas y Carmelo Jordá. Es La Mañana de Federico. Es Radio.